bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Y hoy os voy a comentar una película que he adquirido hace muy poquitos días, una película que sinceramente para mí supone un canto a la nostalgia del cine del principios de los años 80, un cine que yo disfruté en la época de niño, cuando yo era, pues a lo mejor tendría unos 5 o 6 años, una de las primeras películas que yo vi en el videoclub y que sinceramente no es una gran película, no es incluso, podemos decir que no es tampoco una grandiosa, ni siquiera una buena película, pero sí que es una película que supone un canto fuerte a la nostalgia de las personas que vivimos a principios de los 80, en el sentido de que fuimos niños en aquella época, porque ya por ejemplo el póster de esta película pues ya realmente era antológico. Hoy os voy a hablar esta noche de una película realmente que para mí ha supuesto una recuperación, como una especie como de máquina del tiempo para volver a principios de los años 80 y poder disfrutar de un cine muy sencillo, muy inocente, en algunos momentos casi hecho como si fueran amateurs. Me refiero a todo lo que es el equipo artístico y técnico, pero que realmente la verdad es que no está carente de cierta calidad en algunos aspectos que complementan la película y que la hacen hasta cierto punto inolvidable, por así decirlo entre comillas, pero que para mí supone, por así decirlo, una película con una fuerte carga nostálgica, y cuando las películas tenían o estaban enfocadas a un público infantil y juvenil, sin grandes pretensiones. Esta noche os voy a hablar de la película Krull de 1983, dirigida por Peter Yates. Esta película, o mejor dicho, esta coproducción realizada entre Estados Unidos e Inglaterra en el año que os indico, en el 1983, la verdad es que es una película auténticamente de culto para muchísimos, aunque también, por así decirlo, una basura cinéfila para también otros tantos. Yo se puede decir que me puedo contar entre el primer grupo, es decir, una película de culto, ya que para mí supuso descubrir una película que cuando yo, por ejemplo, era de pequeño, ya tendría, ya os digo, pues como 4, 5, 6 años, iba al videoclub con mis padres a alquilar películas. Evidentemente yo lo que buscaba eran películas de aventuras, que me evadieran, que pudieran, por así decirlo, pues transportarme a otros mundos, recuperar la fantasía que siempre me ha gustado, los reinos de espada y brujería, la ciencia ficción, las aventuras en mundos fantásticos, inimaginables, llenas de criaturas maravillosas y sublimes. Eso es lo que realmente a mí de pequeño me gustaba. Por esta serie de circunstancias, esta serie de características, la película Krull, para mí, tiene un significado especial. Ya os digo que no es una gran película, ni siquiera puede llegar a ser una buena película, aunque sí que tiene algunos elementos que técnica como artísticamente sí que son destacables, pero en conjunto se puede decir que es una película muy normalita para un visionado, digamos, de sábado por la tarde, como yo lo entendía cuando era pequeño, de sábado por la tarde después de comer, o comiendo después de ver el telediario con mis padres en la primera cadena de televisión española, y que sinceramente pues supone como un viaje a un mundo especial, a un mundo habitado por personajes fantásticos, muy dicharacheros, algunos de ellos muy extravagantes, pero siempre desde un punto de vista muy inocente. Es decir, para poder valorar Krull como se merece, la verdad es que hay que verla, como dice mi amigo Dani, hay que verla con ojos de niño, es decir, con ojos de persona que está despertando, digamos, a la vida, despertando a la inocencia, despertando a todo aquello que le recuerda a grandes aventuras, a héroes, a malvados, a malos malísimos, al rescate de princesas, todo en mundos fantásticos, inimaginables. Y realmente la verdad es que Krull es un muy claro exponente de todo ello. La verdad es que ser niño a principios de los años 80 y poder visualizar Krull, ya digamos en el videoclub o en televisión, la verdad es que era realmente una experiencia fenomenal. Yo me acuerdo, por ejemplo, permitidme que os cuente, cuando era niño aquí alrededor de mi casa, yo era pues socio de los 5 o 6 videoclubs que había alrededor, porque la verdad es que iba de uno en otro, pues viendo a ver las películas que había, que pudiera alquilarme pues fueran por 1 o 2 días, así había que pagar un suplemento extra, bueno, ya estaban mis padres, pero yo lo que quería hacer era meterme de lleno en esos mundos inimaginables, en esos mundos de espada y brujería, que
tan mal ha tratado Hollywood desde hace ya bastante tiempo. El género, por así decirlo, de aventuras enfocado a la espada y brujería, o en este caso mezclado, como ahora os comentaré, con la ciencia ficción, ha sido un género bastante denostado por Hollywood durante, digamos, casi toda su historia. Y la verdad es que tenemos muy pocos ejemplos, incluso a día de hoy, demostrado que es un género que realmente puede funcionar muchísimo y muy bien en Hollywood y comercialmente y artísticamente, como son por ejemplo las trilogías del Señor de los Anillos y del Hobbit, que han recaudado alrededor de aproximadamente unos 6.000 millones de dólares en el mundo entero, pues parece que Hollywood no se da cuenta de que la espada y brujería es un fenómeno que pueden y deben explotar. Pero no fue así, digamos, en los años 80, que aunque este cine nos llegaba con cuentagotas, pues sí que podíamos disfrutarlo, digamos, ya en el cine o posteriormente en el videoclub. Lo que pasa es que, claro, en aquella época las cintas, por ejemplo, de videoclub VHS que llegaban, evidentemente, a los videoclubs, pues no se estrenaban, digamos, pues por ejemplo, con un margen de meses como hoy en día hacen, por ejemplo, las películas. Podemos disfrutar de una película, por ejemplo, que están muy de moda ahora, la de los superhéroes, como fue Infinity War, por ejemplo, cuya crítica la podéis ver aquí en mi canal, y a los 3 o 4 meses pues ya la tenemos en un formato doméstico. Es decir, que la carrera comercial de todas este tipo de películas pues es realmente rápida. No era así en la década de los años 80, es decir, cuando una película estaba en cartel no estaba una semana, dos o un mes en la cartelera, sino que estaba muchísimo más tiempo, ya que aquí, por ejemplo en España, disfrutábamos en aquella época de únicamente 2 canales de televisión, aunque con un contenido cultural, social, muy superior al que pudieran tener ahora pues todos los canales de televisión, que realmente da para prácticamente un debate, porque la verdad es que están todos ellos muy carentes de calidad. En aquella época solo teníamos 2 canales de televisión, la televisión española, la primera, y la 2, también conocida como el UHF. Pero que entonces, pues la verdad es que las películas pues salían en los videoclubs, desde que se estrenaban en el cine, que salían en los videoclubs, pues pasaba por ejemplo un año y medio, un año o 2 años incluso según el título, y dependiendo del éxito comercial que hubiera tenido en las salas. Pero llegar, por ejemplo, en 1984-85 al videoclub y encontrarte en la entrada con el póster de Krull, que era realmente fantástico, era sumergirte en lo que se refiere a mi imaginación, que yo por ejemplo la tengo muy hiperactiva, sumergirte en un mundo realmente impresionante. Un mundo de héroes, un mundo de monstruos, un mundo de grandes, por así decirlo, tierras, en las que todo era posible, todo podía ser apreciado, todo era bonito, todo eran músicas muy bonitas, era el rescate de princesas, era conocer a personajes fantásticos, enfrentarse a monstruos, conocer a criaturas realmente extraordinarias. Eso es lo que nos da, por así decirlo, la película Krull. Entonces, evidentemente, no existían los gráficos por ordenador, no tan sofisticados como ahora, sino que los trucajes eran más sencillos, pero también, evidentemente, tenían lógicamente su calidad. Es decir, no todo era el Imperio Contraataca o el Retorno del Jedi o la Guerra de las Galaxias con unos efectos especiales maravillosos. No todo era George Lucas y Lucasfilm. También había producciones pequeñas que también, hasta cierto punto, con un presupuesto medianamente holgado y rodadas tanto en exteriores como también en estudio, la verdad es que sí que nos sabían transportar a mundos realmente fantásticos. Acordaos, por ejemplo, de La historia interminable, acordaos del Señor de las Bestias, también una película muy sencilla, acordaos, por ejemplo, de Cristal Oscuro, que próximamente comentaré aquí en el canal, ya que mucha gente me lo ha dicho. Acordaos, por ejemplo, de los Goonies, que no te transporta a un mundo imaginario, pero sí que son una serie de personajes que viven una serie de aventuras en el interior de la Tierra, todo pues superando pruebas. Realmente eran películas que te evadían totalmente de ese mundo en el que tú estabas metido, pues del colegio, de tus amigos y todo eso, pero eran películas en el que luego llegabas al colegio con los compañeros, las comentabas y decías, jolín, yo he visto una película, me he alquilado una película de un chico que rescata a una princesa y que coge un caballo y llega a una fortaleza donde hay un malo que es malísimo y se enfrenta en una especie de como de pantano a unos soldados que parecen los de la Guerra de las Galaxias. Entonces todos nos quedábamos estupefactos diciendo, ay, ¿qué película es esa? ¿Qué película es esa? Y digo, pues mire, la película es Krull, o es, os puedo decir, o es Cristal Oscuro, o es Willow, o es... Es decir, una serie de cine
que no pretende ser un cine de gran calidad, pero lo que pretende hacer es realmente entretener. Y la verdad es que las películas de aquel entonces, la que se proyectaban en los años 80, la verdad es que sí que tenían un encanto especial que nos transportaba a otros mundos y que nos hacían imaginar y que nos hacían sobre todo soñar. Luego también cuando jugábamos con los amigos decíamos, pues yo quiero ser el protagonista, la chica puede ser, nuestra amiga puede ser la princesa. Es decir, nos gustaba imitar a esa clase de cine que habíamos visto, a esas películas que habíamos alquilado y que realmente suponían un mundo completamente maravilloso. ¿Quién me iba a decir a mí que cuando yo entré en un videoclub y vi el póster de Krull, en el que hay un chico cogiendo una especie como de estrella de 5 puntas, protegiendo también a una chica así como muy voluptuosa, y detrás, por así decirlo, un monstruo que representa la maldad, que representa el mal auténtico, todo eso lo podría disfrutar en alta definición cuando ya cumpliera 40 años, es decir, unos 35 años después, y que este tipo de películas pudieran sacarse a la venta, en formato, por ejemplo, como tenemos de alta definición, pero que sí que se han sacado a la venta porque hay un público, por así decirlo, que pertenece a mi generación y que disfrutamos de esa clase de cine. Yo cuando me enteré que Krull iba a salir a la venta, pues la verdad es que pues se puede decir que he corrido al Corte Inglés después de venir del trabajo y he ido a por ella a ver si pudiera agotarse, ya que no había muchísimas unidades. Evidentemente son películas muy especiales que no tienen un excesivo tirón comercial porque pertenecen a una época ya pasada, fijaos que la película es de 1983, os estoy hablando hace 35 años, es decir, es una película que hoy en día, pues para muchos jóvenes, lo que me estáis viendo, pues evidentemente representa, por así decirlo, el pasado. Es como cuando yo era niño en 1985, me dicen que voy a ver una película de 1950, por ejemplo. Si nos situamos en 1985, 35 años antes es El crepúsculo de los dioses, también una película maravillosa, pero que evidentemente yo cuando era niño tiraba, o era adolescente, tiraba más hacia el cine que se estaba proyectando en ese momento y al cual yo me siento identificado por ser la época en la que yo era niño. Y por lo tanto, Krull es una película que representa, por así decirlo, la niñez de muchísimas personas. Desde aquí también saludo a mi amigo Dani y a otro amigo, a Jorge Valle, que me han hablado de esta película, que han visto como yo este film cuando nosotros éramos chavales y que evidentemente representa algo más que cine. Que esta película representa una nostalgia, representa una época, representa una era, la era del videoclub, la era en la que las películas eran sencillas, no eran sofisticadas técnicamente, pero sí que nos hacían soñar de una manera que yo creo, no sé si hasta cierto punto los niños de hoy también sueñan con las películas, por ejemplo, de DC o de Marvel o de la nueva tirada de la Guerra de las Galaxias. Es posible que también, evidentemente, esas sean las películas que dentro de 30 años ellos comenten con nostalgia. Pues para mí, por ejemplo, Krull es la película o una de las películas nostálgicas que yo siempre he querido comentar. Argumentalmente la película es muy sencilla, es decir, es la historia, por ejemplo, de un mundo llamado Krull, en donde hay diversos reinos y que dos reinos se van, por así decirlo, a fundir, ya que el príncipe de un reino y la princesa de otro se van a unir en matrimonio. Pero llega, por ejemplo, la fortaleza, la gran fortaleza que llaman de la maldad, al mundo de Krull, y los soldados de la bestia maligna, de la bestia malvada, que representa, digamos, el jefe de una serie de alienígenas que vienen a este mundo, raptan a la princesa porque esa bestia maligna se ha enamorado de ella. Evidentemente nuestro príncipe, lógicamente, se ha quedado sin princesa porque se ha casado con ella pero ha sido secuestrada. Entonces la película lo que nos narra son todas las aventuras de este personaje y de todos sus intentos por rescatar a la princesa a lo largo de un mundo maravilloso. Hasta que finalmente, evidentemente, encuentran la fortaleza donde está la princesa secuestrada y, como en toda película de aventuras, el héroe tiene que matar a la bestia malvada, es decir, al malo de la película, y rescatar a la princesa. Es decir, el argumento es muy sencillo, pero en mi época, o yo creo que también los niños de cualquier época, para eso ya les bastaba. Es decir, no tenían que tener grandes alardes técnicos, no tenían que tener mucha poliedría argumental, me refiero a muchas líneas narrativas que aumentaran las posibilidades argumentales del film. No nos era necesario todo eso. Era una simple historia muy lineal donde los protagonistas se van desarrollando, donde digamos que el protagonista, la princesa y el elenco de personas que reúne a lo largo de la aventura para poder rescatar a la princesa están
por así decirlo, poco desarrollados o son muy esquemáticos porque realmente no necesita más la película. El príncipe de esta película, interpretado por el actor Ken Marshall, que veríamos posteriormente en las películas de las aventuras de Marco Polo, también posteriormente al cine de los 80, la verdad es que hace una interpretación sencilla. Su personalidad es fácilmente identificable por cualquier persona que vea la película. Ese es uno de los puntos fuertes que tenía el cine de los 80, que comenté, por ejemplo, cuando hice la crítica de Willow, cuando hice la crítica del Secreto de la Pirámide, incluso la crítica de Han Solo, que hace, yo creo, dirigida por Ron Howard, hace un homenaje muy sincero y muy bueno a las películas de los 80, aportándonos unos personajes fácilmente identificables y que enseguida, argumentalmente, ya se focaliza la acción a la aventura, al desarrollo de la acción, a los acontecimientos uno detrás de otro. Es decir, unos personajes sencillos dentro de una trama también sencilla, aunque incluso más compleja, que les absorbe a los protagonistas, pero que los protagonistas, con el devenir de las aventuras, van desarrollando un poco, digamos, su personalidad y van creciendo como seres, van creciendo como personas, van creciendo como aventureros. La verdad es que Krull es un claro exponente del tipo de películas que se hacía en aquella época. Se puede decir también, por ejemplo, argumentalmente, que la película tiene un protagonista, o uno de los que forman el grupo protagonista, que se unen a Ken Marshall, que tiene además una paralela historia de amor con uno de los personajes más fascinantes que yo he visto dentro de una película de aventuras. Y es un personaje que es una especie como de bruja, que está metida en una gruta, poseedora de una gran información para los personajes y para el devenir de la historia. No tampoco os la quiero destripar por completo, porque evidentemente es una película que a mí me gustaría que visualizarais, pero con ojos de niño. Es decir, que no profundizaréis en ella. Siguiendo con la trama argumental, el personaje que os estoy comentando es el actor inglés Freddie Jones, que vimos por ejemplo en El hombre elefante de David Lynch y en otra serie de producciones también fantásticas de la época, y que está él profundamente enamorado de la protectora de una gran tela de araña, poseedora también de gran información del mundo de Krull, y que dará a los protagonistas esa información para que puedan rescatar a la princesa raptada. Es una, digamos, una línea argumental paralela a la línea principal, pero que realmente es muy sencilla, pero que también nos hace visualizar la película, en el que también hay sentimientos, en el que también hay una historia de amor paralela a la del protagonista, que fue una historia de amor anteriormente contada por los protagonistas, por Freddie Jones y por su amada, y la verdad es que le da a la película un toque también sentimental que también es muy de agradecer entre tanta aventura. En la película, pues por ejemplo, además de Ken Marshall, podemos ver a 3 actores que hoy en día ya están muy consagrados. Esta película fue el debut de Liam Neeson, el protagonista de La lista de Schindler de Steven Spielberg, y de tantísimas películas que hemos visto. Hombre, no es que fuera el debut, porque él ya había debutado en 1981 en la película de Excalibur en un pequeño papel, pero se puede decir que en la película de Krull ya nos empezaba a sonar un poquito su físico. Daros cuenta que Liam Neeson era un actor que a principios de los 80 era completamente desconocido, pero que se dio a conocer precisamente por Krull y por Excalibur. Evidentemente este film no podemos compararlo con Excalibur. Excalibur es una película, es una obra maestra del género, que la comenté yo aquí en el canal, argumentalmente muy compleja, estéticamente trabajadísima, pero esto es una película más sencilla, mucho más, por así decirlo, más llevadera, más de andar por casa. Luego también dentro del grupo de ladrones o del grupo de personajes que están y que ayudan a Ken Marshall a intentar rescatar a la princesa de la fortaleza, tenemos por ejemplo un jovencísimo Robbie Coltrane. Robbie Coltrane es precisamente el Rubius Hagrid de la saga de Harry Potter, evidentemente muchísimo más joven, porque estamos hablando del año 1983, y él empezó a hacer las películas de Harry Potter en el año 2001. Aquí está mucho más delgado, con un bigote, no lo vemos con tanta barba y con tanto pelo como haciendo el papel de Hagrid. Y también tenemos a Lee Armstrong, es decir, ese personaje que vimos, por ejemplo, en la primera parte de La momia de Stephen Sommers de 1999, protagonizada por Brendan Fraser, pero haciendo un papel aquí pues también muy sencillo, como el líder del grupo de los ladrones que se unen a Ken Marshall para poder rescatar a la princesa. Es decir, esta película, digamos que reúne también una serie de actores secundarios que posteriormente se convirtieron en grandes estrellas de Hollywood. Y la verdad es que sí que, no desde el punto de vista ya nostálgico, pero sí que viéndoles dices, ay, pues fíjate qué jovencitos estaban, fíjate cuáles fueron sus primeros pasos dentro del mundo del cine, en películas sencillas. Así es como realmente muchos de los actores empiezan. Es decir,
con películas sencillas y que luego poco a poco van agrandando su fama. Evidentemente, cuando ven que los productores ven un cierto talento en estas personas, un cierto carácter comercial para que evidentemente sean un tirón dentro de la taquilla, pero que la verdad es que Krull no deja de ser también nostálgica en el sentido de que podemos ver a Liam Neeson y a Robbie Coltrane muy jovencitos, que fueron prácticamente los primeros pasos que tuvieron en películas de este estilo. Técnicamente os puedo decir, por ejemplo, que Krull, lo que son los interiores, fueron rodados en el estudio más grande que hay en los estudios Pinewood, en Londres, el estudio donde se ruedan, o el estudio, o los decorados donde se rueda las películas de James Bond 007. En uno de ellos, en los estudios de Pinewood, en uno de los más grandes, allí, pues por ejemplo, filmaron o construyeron los decorados de lo que es el interior de la fortaleza malvada, construyeron los decorados de lo que es ese pantano gigantesco donde tiene realmente lugar una de las secuencias más estupendas de la película, todo lo que es el interior de la fortaleza de los dos príncipes cuando se están casando. Es decir, esto es una película que, como os podéis imaginar, está filmada parte en exteriores, pero también en interiores, es decir, en interiores en ese sentido en el que se aprovechaban muchísimo los decorados. Es decir, hoy en día, la verdad es que la mayoría de películas de ciencia ficción no utilizan mucho los decorados, es decir, lo que utilizan es una pantalla verde, una pantalla azul al fondo, con un personaje, con un pijama lleno de sensores, para convertirle en un ser digital. Eso para mí, pues, no es arte. Es decir, para mí lo artístico es unas personas pues trabajándose un poquito un decorado, un mínimo decorado, y luego si de fondo lo quieres añadir más profundidad de campo, le puedes añadir una pantalla azul, una pantalla verde, pues para ponerle, pues por ejemplo, maquetas o imágenes también generadas por ordenador y que aporten, digamos, más profundidad todo ello a lo que es la secuencia. Pero evidentemente la zona donde están interactuando los actores prefiero que sea un decorado hecho a mano, es decir, por un artista, un director artístico, que la película tenga un diseño de producción. También todo eso nos lo ofrece Krull, es decir, es una película en la que tiene gran protagonismo lo que es los interiores, los decorados, que como podréis ver, pues la verdad es que son bastante sencillos a lo largo de la película, también los exteriores, pero los interiores se nota muchísimo lo que es la construcción de un decorado. Es decir, visualmente la película puede decir que pueda tener un punto de vista amateur, porque evidentemente se nota muchísimo la diferencia de iluminación y de colorido de las imágenes que están filmadas en un interior a las imágenes que están filmadas en los exteriores. Como dato curioso, os puedo decir que esta película, los exteriores fueron filmados en Lanzarote y en algunas zonas de Italia, pero que evidentemente, como os cuento, sí que se nota demasiado lo que es el colorido, la saturación del contraste, de lo que es la diferencia de lo que es las secuencias filmadas en un interior y las secuencias filmadas en los exteriores. Tienen unos grados de iluminación muy distintos que evidentemente el director, a lo mejor por falta de presupuesto, no se preocupó por darle una luminosidad similar o parecida para que no hubiera tanta diferencia de contraste. Pero bueno, la película la verdad es que en ese sentido, aunque canta un poquito, se puede decir que pasa el examen, digamos, con un aprobado. Esta película está dirigida, por ejemplo, por el director Peter Yates, que fue el director de la película Bullitt, uno de los más grandes clásicos protagonizados por Steve McQueen, con una persecución de vehículos por las calles de San Francisco realmente magnífica. Entonces se puede decir, bueno, ¿cómo es que Peter Yates pudo realizar una película más sencilla de este estilo después de un clásico que se ha convertido a Bullitt? Pues algo muy sencillo. En Hollywood también, evidentemente, los directores tienen que intentar filmar películas de toda clase de géneros. Y la verdad es que Peter Yates nos dio una película muy sencilla, muy amable, pero muy disfrutable para los niños, para los jóvenes y realmente también para los adultos, pero que sean adultos que lo miren desde una carga, digamos, más infantil y juvenil, ya que evidentemente lo que es el argumento es muy sencillo. Argumentalmente, ya os digo que es una película con una línea argumental muy sencilla, que se deriva casi al final de la película en una pequeña historia de amor de uno de los personajes secundarios, y que técnicamente es una película que tampoco hace un gran alarde de decorados, no hace un gran alarde de filmación en exteriores, pero sí que consigue transmitirnos esa sensación de fantasía, esa sensación de aventura en todo momento, de unos personajes, digamos, que viven al límite para rescatar a una princesa y para hacer soñar, digamos, a los más pequeños de la casa. Os puedo decir que Krull, para mí, haberla adquirido en formato de alta definición, supone un pequeño sueño hecho realidad. Yo llevaba mucho tiempo
buscando esta película en DVD, no la he encontrado. Estaba en internet para comprar, ya me lo dijo mi amigo Jorge, pero se puede decir que cuando yo me enteré que esta película iba a salir en alta definición en formato Blu-ray, dije, prefiero esperar a que esta película salga en Blu-ray porque seguramente saldrá con mucha mejor calidad de imagen y sobre todo de sonido. Uno de los puntos fuertes, o se puede decir que el mejor punto que tiene la película es sin duda la banda sonora. La banda sonora compuesta por James Horner, el compositor de bandas sonoras como por ejemplo las películas de Aliens, El regreso de James Cameron y de Titanic, por la que ganó un Oscar. La verdad es que la banda sonora en ese sentido hace por ejemplo como Willow. La banda sonora que compuso también James Horner para Willow, la verdad es que es realmente maravillosa, magnífica y para mí una de las mejores bandas sonoras de la historia del cine. Pues para Krull no se quedó atrás. No tiene la calidad, evidentemente, que Willow, pero sí que tiene un componente, digamos, aventurero y de emoción que no tienen muchas de las películas de hoy. Hoy, por ejemplo, en las películas de Marvel, la banda sonora queda como en un segundo plano y digamos que los protagonistas son realmente los efectos especiales del film, las persecuciones y las escenas de acción. Pero en las películas de entonces, donde los efectos visuales en este tipo de películas eran más, digamos, más limitados, tenían que los productores y el director que hacer derroche de otro tipo de técnica para que fuera, digamos, más llamativa la película. La verdad es que la banda sonora compuesta por James Horner para esta película es realmente una maravilla, una obra maestra de banda sonora que lo que hace es, digamos, no digamos ensombrecer, pero digamos un poco hacer sombra, ocultar, digamos, el protagonismo de los actores, porque la banda sonora, digamos que cobra protagonismo propio desde el primer momento en el que el director la pone en el film. Y en muchas de las secuencias clave, pues la verdad es que potencia, porque esa es realmente la función de las bandas sonoras, potenciar los momentos de épica, los momentos de aventura, los que tenga, evidentemente, la película Krull. Por todo ello, por una serie de virtudes, de pequeñas virtudes, algunas pequeñas, otras grandes, Krull para mí es, digamos, un pequeño clásico del cine de aventuras, un pequeño clásico que mezcla el cine de espada y brujería con la ciencia ficción de una manera muy sencilla, muy de andar por casa, pero muy disfrutable, y realmente es una película que yo os he querido comentar porque para mí supone, digamos, como coger un DeLorean, coger la máquina de Regreso al Futuro e irme 35 años atrás, cuando yo era niño, cuando yo iba con mis padres al videoclub, cuando yo veía esos póster maravillosos de películas de fantasía, quería alquilarlas, cuando las alquilaba, cuando las llegaba a casa y las visualizaba, y luego después de haberlas visto 1 y 25 veces, intentar jugar con mis figuras, con mis muñecos, imitando lo que hacían las películas. Ese era el auténtico objetivo de películas como Krull, es decir, hacer soñar a los niños, hacer soñar a los jóvenes que fuimos en los años 80 y hacernos disfrutar de personajes fantásticos, de cuentos maravillosos, de lugares imposibles, de bestias malvadas, de princesas, de héroes, de brujos, de malvados, de arañas gigantes, de brujas. Todo ello condensado en películas como Krull. Krull, una auténtica, no obra maestra, no gran película, pero una película, una auténtica pieza nostálgica para el cine de los años 80 y para los coleccionistas como yo que vivimos en aquella época. Krull es una película que ya os digo, si queréis visualizarla, no os vais a encontrar con una gran película, ni muchísimo menos. Es una película que hay que verla con ojos de niño. Es una película que hay que verla con ojos de adolescente, decir, es una película sencilla, es una película amable, es una película de otros tiempos para los adultos de hoy, pero que es perfectamente disfrutable también por los más pequeños de la casa. Yo os recomiendo que la veáis con ojos de niño. Solo así podéis disfrutar de una película como Krull y de tantas otras del cine de los 80 que, digamos, para los cinéfilos como yo, están dentro de nuestro corazoncito. Krull, de Peter Yates, de 1983, con unos jovencísimos Liam Neeson, Robbie Coltrane, y una historia realmente apasionante en un mundo fantástico, lleno de paisajes maravillosos, de músicas celestiales, por así decirlo, y de malos malísimos y malvados como no pueda ser de otra. Krull, una película para toda familia. Espero que algún día la disfrutéis, que me dejéis los comentarios y ya os digo, un pequeño clásico de los videoclubs
un clásico enfocado al público infantil y juvenil. Krull, espero que la disfrutéis, que me dejéis los comentarios aquí y que os suscribáis al canal. Buenas noches y hasta mañana.